Sin dudas, el COVID-19 ha afectado al deporte desde distintas perspectivas. Ha afectado en el estado de ánimo, ha afectado las libertades, en el desarrollo normal de las circunstancias cotidianas. De alguna manera, el deporte y el tenis se ha visto afectado desde distintos actores: jueces, árbitros, entrenadores, dirigentes, gente que sufrió el cierre de clubes, deportistas que no tuvieron competencia, juniors que tuvieron suspensiones de torneos. Y en el circuito profesional, sin dudas, ha habido diversas controversias respecto a la metodología y a las medidas que se ha tomado en cada país, independiente de que sean positivas o negativas. Ese es un tema totalmente subjetivo. Sin embargo, creemos hoy que es un tema a tratar, a analizar, porque el deportista en cierta medida se ve y se siente desamparado, se siente sin compañía, se siente sin apoyo. Y en esta parte del mundo, que no contamos con equipos multidisciplinarios de trabajo, el apoyo mental es fundamental, valga la redundancia. Y la psicología en el deporte, que apoya desde distintos ámbitos, desde los procesos cognitivos, emocionales, conductuales, cobra vital importancia. Esto es Fanáticos del Tenis. Bienvenidos a Radio Touch y a Tenis Chile, el sitio con más seguidores de nuestro país, que día a día está cubriendo la actualidad deportiva. Hoy, ¿de qué manera ha afectado el COVID-19 al circuito de tenis WTA, ITF y ATP? Desde este momento, tú eres el principal protagonista. Comenta, interactúa, opina respecto a este tema. Durante 50 minutos vamos a estar revisando tus preguntas aquí. Así que a participar y a comentar respecto al COVID-19 y el tenis. Rodrigo Sánchez de la conducción y, como siempre, nuestros comentaristas estrellas que están a mi derecha y a la izquierda de su pantalla, don Egoen Hase. Buenas tardes. Bienvenido a Fanáticos del Tenis. Lo mencioné. Uno de los actores involucrados son los profesores que están o estuvieron durante 5 o 6 meses, marzo a septiembre aproximadamente, sin poder trabajar de manera normal. Profesores sin contrato, sin cotizaciones, sin un seguro, con muchos perjuicios. Me imagino que, y en tu caso, que tú también trabajas en terreno, sí, esta situación ha sido devastadora. Sí, efectivamente, eso han sido meses difíciles para muchos entrenadores, cierre de clubes, la demanda por el afuero que hay también se ha reducido un 50%, comunas que siguen en cuarentena, y hay que mencionar que uno como entrenador depende de tus clientes, que son tus alumnos, son tus patrones. Entonces, si ellos están en cuarentena y tú puedes hacer clases, te quedas limitado igual. ¿Y por qué el fútbol y no el tenis? Porque en el fútbol hay toda una maquinaria detrás, hay clubes, es una empresa en realidad. Pero juegan 10, no, una pichanga de repente, futbolitos 7, 8, hay 14 en una cancha y en tenis hay 2, y multaron el Club Locañas, multaron el Baltus. ¿Qué sensación te provoca eso? Porque en definitiva, ¿sientes que hay un desmedro porque un deporte es más masivo que otro? ¿O sientes no, es que se habla mucho de por el contacto directo que hay en los camarines, por ir a los baños, por usar las pelotas. Ese es el tema que ha puesto la autoridad para no poder ejercer nuestro oficio de manera normal. Pero hay que considerar que algunos clubes están preocupados. Yo recibí ayuda de alumnos también que me pagaban unas clases adelantadas, unas cajas de mercadería que me llegaron, pero de Anatech también, que estuvo apoyando a los profesores, que también les mando un saludo, que estuvieron haciendo un gran aporte. Y en base a eso uno ha sobrevivido, pero es difícil cuando tú eres solo, te la puedes sobrellevar, pero cuando hay familia, hay hijos, ya se torna un poco más complicado. El profe de tenis, ¿por qué no se ha reinventado? ¿Sientes tú que se ha quedado estancado únicamente en el canasto o no es tan así? O sea, mira, es que hay porque que ver... es por la oportunidad, a eso me refiero. Es que yo hablo a título personal, yo no hablo por mis colegas. O sea, yo traté de reinventarme vendiendo cosas, en la época de septiembre compré parrillas, vendí parrillas, la entregaba a domicilio, la armaba, porque tenía que generar lucas. Pero no todos tienen la visión y el emprendimiento, porque yo creo que en base a una necesidad surgen otras necesidades. Entonces, por ahí va el tema. Don Cristian, bienvenido a Fanáticos del Tenis, como siempre. Gracias por estar semana a semana en nuestro espacio. Quizás el único espacio que va quedando ya de tenis radial, con excepción de otros que por ahí tienen el polideportivo. Pero el tenis, ¿de qué manera sientes tú que se ha visto afectado? Porque ahí está la contraparte.
nos quejamos, de repente decimos ya, Garín, el tema de los torneos, que se suspenden, que me amurro, pero por ahí vemos a Llama que es todo lo contrario, que está motivado y que ganó un torneo el fin de semana, y tenemos a Alejandro que por ahí se mandó la autoarenga y resulta que no es tan negativo tampoco, parece. ¿O crees que sí, se ha afectado definitivamente? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo ya aquí en Facebook Live y en todas nuestras plataformas de Radio Touch. Respondiendo a lo que pregunta Rodrigo, bueno, pienso yo que los tenistas depende mucho de su composición interna, podríamos decir, de cómo han afrontado esta pandemia. Hemos visto tenistas que le ha ido muy bien y a tenistas que le ha ido muy mal durante la pandemia y durante los meses que estuvieron de para. Uno de los grandes ejemplos, si aquí nos radicamos al nivel nacional, claramente Cristian Garín no se ha sentido cómodo para nada en 10 meses ya que lleva jugando. Pero al contrario, y en la otra vereda sí tenemos a jugadores como Gonzalo Lama que se han sentido muy cómodos, que ganó un M15 la semana pasada en el Cairo, que uno cree que un M15, y siempre lo hemos tratado en este programa, que es un torneo chico, que uno dice que van jugadores del montón, pero en realidad no es nada de fácil ganar un M15. Ganó 15 puntos que lo hicieron alcanzar 100 puestos más arriba, ya está metido en el top 700, top 600. Entonces yo creo que Depende de cada jugador, de cómo haya querido llevar la pandemia. Quizás claramente Cristian está más expuesto en todos lados. Vimos lo que le ocurrió en su Instagram hace un par de semanas. Por ahí está la imagen, Max. Sí, por ahí está la imagen. Vamos a comentar. Sabemos claro lo que le ocurrió a Cristian. Entonces, la verdad yo creo que es cómo lo lleve el jugador. También en casos internacionales, uno de los grandes casos ha sido Benoit Paire. Ya hemos visto las macanas que ha hecho en Melbourne. Tirando un juego a pura doble falta. Entonces son cosas que en realidad nosotros no sabemos qué es lo que pasa por la cabeza del tenista. Nosotros estamos, yo por lo menos, yo que estoy aquí sentado hoy día, lo que nos pasó con Alejandro, que más rato lo que vamos a ver, tampoco es un poco, o sea, también es un poco inexplicable si tú lo miras, claro, estando sentado de la comodidad, aunque yo estaba ahí con el micrófono, pero cuesta un poco entender lo que pasa por la cabeza de un tenista. El tenis pasa a ser un deporte muy mental. Ya tienes todas las herramientas, pero pasa a ser un deporte muy mental y que hay que mantener la concentración en todo el partido. Me quiero colgar de esto último que acabas de mencionar, Cristian, y también voy a aprovechar de ir con nuestros invitados. Afortunadamente, este programa está con casa llena y contamos con grandes invitados que manejan al dedillo esta temática. Y quiero tocar el tema mental con nuestra invitada, izquierda mía, derecha de su pantalla, Noelia Díaz de la Academia Motivarte, coach deportivo. El tema mental, yo te quiero, junto con darte la bienvenida, el tema mental, ¿de qué manera incide? Y además, ¿de qué manera tú puedes llegar a un deportista que practica un deporte individual? Porque de repente cuando uno llega al equipo de fútbol y agarra al equipo, hay gente que te pone atención, gente que no te pone atención, gente que no sé, que es indiferente y otra que no tanto, pero es más fácil la comunicación efectiva y la comunicación asertiva, porque puedes observar. Pero cuando estás uno a uno, con un chico de repente que está frustrado, que está apestado y que no quiere saber nada, ¿de qué manera se aborda? Porque debe tener ciertas fases, ciertas etapas en las cuales tú vas persuadiendo a la persona, no siempre llegando al convencimiento, pero sí negociando, y hay distintas fases donde uno trata de que este tema no sea, que sea llevadero, que no sea tan crítico. Bienvenidas, fanáticos del tenis. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Qué rico estar nuevamente aquí con ustedes. El año pasado, el año anterior, estuvimos en Fanáticos del Tenis también hablando sobre estos temas. Ahí vi al con mi querida Tati. Con Tati, exactamente. Y qué potente lo que dice Rodrigo, ¿no? Cómo podemos llegar a los deportistas. El tenis es un deporte exactamente muy mental. Cuando hablas del uno a uno, a pesar de que a veces podemos trabajar en deportes colectivos, siempre tenemos que ir sacando esas individualidades, porque los objetivos se desarrollan también de forma individual. Y cuando hablas del tenis, en donde un deportista tiene un objetivo, creemos que es un objetivo claro, desde ahí al menos los que hacemos coaching partimos de esa base. El psicólogo deportivo ya es el que trabaja esta parte un poco más mental desde estas variables psicológicas y apoya más estos conceptos un poco más de motivación, de ansiedad, entre otros. Como yo desde el coaching puedo ir tomando todas estas herramientas y estas, como dices tú, persuadir, ¿no? Primero quizás dándonos cuenta cuál es el objetivo. Y muchos de nuestros deportistas ahora en pandemia perdieron el objetivo que tenían inicialmente para lo que estaban trabajando anteriormente de la pandemia.
Hoy hablábamos recién antes de entrar a estudios, cómo nos cambian de fases, cómo a veces sabemos si tenemos circuitos, no los tenemos. Hay este tipo de variables que ellos están pasando, claramente hace que tus objetivos se vayan también transformando. Y creo que esa es una de las claves que al menos nosotros como coach tenemos que ir trabajando con los deportistas. Cómo podemos, como dices tú, sobrevivir o sobrellevar el tiempo que no es normal, pero cómo aprendemos a ir moviéndonos, y creo que eso es lo que hoy tendríamos que ir conversando y desarrollando. La incertidumbre como un común denominador, ¿cierto? La incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre para ti? ¿Cómo la manejas, no? Y cómo la manejas con tu entorno, con las personas con las que estás, con tu coach, con las personas que te apoyan. ¿Cómo es la incertidumbre para todos y cómo ese concepto de incertidumbre yo lo puedo trasladar al día a día, ¿no? A la cancha, básicamente. Y a la vida cotidiana, fuera de cancha, ¿de qué manera también se puede trabajar, considerando que muchas veces el jugador te dice, esto es mi vida privada, y yo... Como decía Cristian, por ahí el caso de Cristian Garín, que aparece tomando un trago con una persona. ¿En qué momento esa línea que es tan delgada se rompe y uno puede entrar o no puede entrar? ¿Cuál es tu visión respecto a esa metodología? Timothy Galway, que es uno de los autores que habla sobre coaching y decimos que es un poco el padre de esta metodología, hablaba sobre coaching, el juego interior y juego exterior. Cómo los deportistas tienen dos juegos. Y cómo esos dos juegos tienen que aprender a coexistir. Entonces, en esta vida privada, que es el juego interior del deportista, con este juego exterior en donde muchas veces quizás no tienen estas herramientas de cómo manejarse también mediáticamente, claramente pasan estas situaciones. Pero ahí también es donde da la influencia de un coach, no solamente el deportivo, sino el entrenador, las personas que me acompañan, lo que yo creo que para mí está bien. Ahí estamos viendo la fotografía, ¿verdad? Lo que yo creo que está bien y que está mal para el resto, quizá para mí no, quizá para él no. También es subjetivo, claro, porque para el deportista puede que eso esté bien porque es mi tiempo, quizás para el entrenador no está bien. Pero ahí están los códigos del deporte, ¿no? Los códigos que el deportista debería de manejar o no, cómo se manejan las comunicaciones, y ustedes muy bien lo saben, que están vinculados a esta área. Entonces creo que hay todo un trabajo que hay que hacer también de acompañamiento al deportista en estas cosas, que hoy entendemos que es su vida privada, pero ¿en qué contexto estamos? La vida privada del deportista está condicionada, entonces durante esos 10, 15, 20 años... De todas formas, porque ¿cuántos de nuestros deportistas asumen en definitiva que son personajes públicos? ¿Y qué significa ser un personaje público? ¿Cuánto trabajan su marca personal? Porque no son un personaje público solamente en la cancha, sino que también fuera. Son un referente para muchos niños que se meten al tenis porque quieren ser como él. Sí. Ahora, Noelia, vamos a ir profundizando respecto a ese tema. Estaba viendo los mensajes que ya están llegando en vivo y en directo. Estamos en Radio Touch por todas nuestras plataformas. Las puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Porque no me las sé, como siempre. Me va a retar Ricardo Díaz y además no las veo. Si yo ahí estoy... No, está piti, pero total. Estoy totalmente... Ahí está pasando nuestro Facebook, Instagram, YouTube. Muchas gracias, Cristian. Y me operé la vista. Twitter, WhatsApp, ahí está todo. Oye, estoy pillo. Pero estamos en vivo y en directo. Y tenemos también, me van quedando dos invitados. Voy a pasar con mi querido partner, colega, cuántas jornadas en actividad deportiva, don Freddy Valenzuela, cuántos torneos, cuántas anécdotas, cuántos chascarros, cuántas puteadas vimos en cancha a propósito del estado de ánimo de jugadores. Pero en este caso, Freddy, y quiero también seguir tomando lo que dice cada uno de ustedes. Tú comentaste, ¿no?, el tema de comunicaciones. Sí. Y en este caso, Freddy, una cosa es la comunicación que maneja Garín, la comunicación verbal, gestual, en cancha, lo que no es netamente vocería. Ahí tienes un escenario, ¿cierto? Lo que transmite. Y estamos hablando también, o sea, el tema el espejo donde uno se refleja, ¿cierto? Uno ve a Garín y se tira la raqueta y ves a un niño en una academia tirando raqueta. Está bien, no está bien, también es subjetivo. Pero por una parte eso, Freddy, y me gustaría también saber tu visión respecto a fuera de cancha. Porque no solamente Garín, tomemos a distintos jugadores en distintos ámbitos, en distintos espectros. Y en el tenis tenemos varios casos, y casos buenos, cae el Chino Ríos,
Uy, por ahí Otro. Mazú, que una vez se agarró con el periodista de Mega en Copa Davis cuando lo estaban retirando. Sí, Feña. Cuando se agarró con Alex Bogomolov, ¿te acordás en el cambio de lado? Exacto. Capdeville también. Entonces Oh, tenemos verdad, distintos casos, Freddy. Hay una historia. ¿De qué manera ves eso? Y también de qué manera el Mazú. coronavirus afecta a la tolerancia. Porque hoy también las vocerías son un poquito más viscerales, son más fuertes incluso. Bueno, como todo, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Encantado, mi amigo. Amigo mío. Ya en algún momento había estado acá y es muy grato tener conversaciones de esta índole. Y también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales de Fanáticos del Tenis, de Radio Touch. Yo creo que como a todos en esta historia de esta pandemia, a todos como ser humano nos ha afectado indudablemente. Lo estábamos conversando, de hecho, antes de entrar. Ha sido difícil para todos. Mucho más difícil es para los deportistas de alto rendimiento. Porque ahí se encasillan, como Garín, como muchos que están ahora, y uno lo ve en el ATP que se está jugando en Australia, cómo ve esos altos rendimientos que han trabajado. Por el propio Djokovic, uno lo veía el otro día, como de la reacción que tiene. Claro, ese número 1 del mundo ahí da una historia para todos, cómo ha trabajado eso en esta época. Y que también fue criticado por hacer un torneo en pandemia. Adria Tour, el famoso claro, con y carrete que dejó incluido. una secuela pero Sí, increíble. Ahora, claro, es cuestionable, hasta qué punto es cuestionable esta vida de los deportistas. Primero, hay que separar lo que decía Noelia a propósito del coaching, a propósito de cómo lo lleva esa persona que tiene al lado, cómo lo lleva, por dónde lo encamina. Comunicacionalmente también hay que saber trabajar estas cosas. Es lamentable que sale a la luz pública estas cosas que son personales, pero que también tienen cuestionamiento a propósito de ser un muchacho conocido, de alto rendimiento, y ahí después uno empieza a cuestionar y decir, bueno, ¿estás acá o no para tener grandes resultados para ti, para tu vida personal como deportista, y también que estás enarbolando una bandera? Porque Garín y el que esté afuera nos representa, y nos tiene que representar de buena manera. Y entonces, claro, ahí está esta situación de la cabeza o no, que también uno lo ve en muchos otros deportistas. Tuve la oportunidad de conversar con muchos el año pasado, que están incluso clasificados a Tokio 2021, que esperemos que se realicen. Hasta el momento vamos bien. Claro, vamos hasta el bien. momento vamos bien. Incluso ¿Ah? Joaquín Niemann por ahí sí, ya sí, los está japoneses. está Mira, yo negociando. conversaba Sí. con María Fernanda Valdés, nuestra gran pesista a mitad de año, que también ella me decía que hay una cosa fundamental, que no solamente el trabajo lo tiene que hacer su manager, su coach, que está ahí enfrente de ella, que cómo levanta la pesa, pero también es una cosa mental, el poder trabajar eso, el poder llevarlo a este alto rendimiento y esforzarse por sí misma. No solamente por el bien del equipo, porque hay un equipo, un equipo que trabaja en conjunto contigo. Ese equipo multidisciplinario también tienes que saber responderle en muchos ámbitos. Ese es el mundo ideal, sí. Es el mundo ideal, no siempre obviamente. El ideal del multidisciplinario, que Claro. siempre hemos hablado aquí. Interdisciplinario podría ser, quizás, Sí. ¿cierto? Para Claro, aterrizar ahora un poquito. uno entiende también que para estos chicos haber estado tanto tiempo parado, también tiene cosas que de una u otra manera le van a afectar. Te lo puedo decir también porque en algún momento conversé con el gran Nico Burgos, que es nuestro gran tenimesista Sí. actual, y Nico me decía que, y se le veía en la cara, en su gesto, yo lo conversaba con él, claro, estaba por el Instagram Live, y se le notaba un poco lo bajoneado que está, porque la necesidad que él tenía de volver a la mesa, poder trabajar físicamente, porque tampoco eso no lo podía hacer, estaba frustrado de una manera increíble y se notaba en su cara. Entonces, lo de Cristian, uno dice, es lamentable, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, y ahí sientes, Freddy, disculpa que... Ya fue que- y ya está. Pero sientes que tiene menos margen que otros, Garín. Tiene que Porque lo hacen revertirlo. pebre. O sea, sientes que tiene menos margen que Jarry, por ejemplo, que... De todas maneras. Que Ríos, y al tener menos margen unos que otros, ¿qué situación se puede rescatar de eso? Porque acá también decimos, ya, protejamos a ciertos referentes. Protegimos al Chino Ríos muchas veces. Vidal también hizo un vivo curado. Sí. La pareja se escondió. Borradísimo. Y se escondió. Y no pasa nada. Y Garín por aquí aparece y lo hace peor. Independiente que Cristian subió eso y después lo bajó. Y ahí se autoacusó de que estaba haciendo una cosa equivocada. Sí. Pero, ¿qué sientes tú, Freddy,
con esos márgenes que hay, porque yo siento que hasta podría ser discriminatorio, no porque yo levante más copas, puedo levantar más copas de copete, o sea, no es proporcional para mí. No, absolutamente. Ahora, referido a eso, por ejemplo, que a ese paralelo que uno hace, por ejemplo, con el fútbol, que yo creo que es mucho más difícil de un entrenador trabajar con 20, 25 personas que piensan de una manera muy distinta a que un entrenador trabaje con uno solo. Hay una gran diferencia, o sea, en el aspecto psicológico deportivo, ¿ah? y sobre todo de rendimiento, porque tú en un equipo de fútbol necesitas esos 11 que te trabajen mejor y que te rindan y que tengan buenos resultados. Pero el trabajar con uno solo, ahí uno ve que definitivamente el hombre necesita... Yo me acordaba mucho, por ejemplo, del Vichy Borgi, que el Vichy Borgi le tocaba mucho el hombro a Matías Fernández, por ejemplo, por dar un nombre, que ese muchacho necesitaba la motivación propia, necesitaba la motivación de su entrenador, sobre todo por el tema personal, de su mente con su corazón, y ahí uno trabajaba eso. Pero acá uno ve que, claro, uno no puede matar a un deportista por cómo se vierte esta situación. Exacto. Antes de ir con nuestro otro invitado... Hay que poner las cosas en la balanza. Claro, ¿no? antes de ir con nuestro otro invitado, Noelia quería hacer un pequeño paréntesis por lo que dice Freddy. ¿En qué momento sobamos? ¿En qué momento somos rigurosos? Porque estamos hablando de alto rendimiento y estamos hablando de competencia. Y de repente la sobada de espalda para mí, yo soy un poquito distante de ese tipo de cosas porque regalonear a veces como que provoca sentimientos encontrados. Y más aún cuando los entrenadores, y igual me lo puede ratificar, el entrenador de tenis es nutricionista, es psicólogo, es amigo, es confidente, es el que te lleva las cosas. Entonces ahí de repente, ¿aplica o no en el deporte individual? Siempre digo lo mismo, va a depender del estilo de liderazgo que tenga el entrenador, ¿ya? Porque un entrenador que ya tiene su estilo de liderazgo desarrollado y que no lo va a cambiar, es ahí donde nosotros hablamos de aplicar el coaching, de que el entrenador sea un líder coach, que es este líder que cuando tiene que ser autoritario es autoritario, pero que también cuando necesita que ciertos aprendizajes se puedan reforzar, utilizar la pregunta como estrategia. Que a veces los entrenadores no utilizan la pregunta. Por esta técnica que acabas de trabajar, ¿algo te quedó claro? ¿Algo te faltó? ¿Cómo lo viviste hoy? O sea, ¿cuántas veces los entrenadores, profe, que está aquí, que me puede ayudar, de hecho lo habíamos hablado en el programa anterior, cuántos los entrenadores utilizan la pregunta como una herramienta para no solamente acercarse más al deportista, sino lo que tú hablabas anteriormente de lo que es esta empatía, de esta cercanía con el deportista, que muchas veces lo necesitan. Yo creo que a este chico, después de lo que le sucedió, quizás en vez del reto, también, aparte del reto que era parte de, también necesitó el que le hayan preguntado por qué lo hizo, o si no se dio cuenta de las consecuencias. Son preguntas que son súper necesarias al momento de darte cuenta en dónde estás y qué queremos ir logrando. Entonces los entrenadores tienen o tenemos esa práctica del entrenamiento en donde entregamos la técnica constantemente, pero que no tenemos la seguridad de que si nuestro deportista entendió, se está adquiriendo los conocimientos. Se adquiere el conocimiento, claro. Que no es solamente, hazlo tú para ver si lo estás haciendo bien. Exacto. Sino que quizás comunicacionalmente acercarme desde otra perspectiva. Sí. Y acá ya estoy viendo comentarios de nuestros auditores. César Durán, Constanza Camaño, Consuelo Sangüesa, Francisco Quevedo. Gracias por estar sintonizando, fanáticos del tenis. Pero manden sus preguntas. César me manda siempre preguntas y ahora me comenta, y eso lo vamos a ver ya, Max. Pero antes vamos a ir con nuestro siguiente invitado, que es la puteada de Alejandro. Vamos a presentar a nuestro invitado que completa esta mesa de fanáticos del tenis. Y quiero saber, de parte de mi querido profesor, partner, con el cual estamos trabajando ya la propuesta académica del Comité Olímpico este año, desde lo que es psicología en el deporte, desde la quinta región. Desgraciadamente hoy no pudo estar en Santiago, pero nos está acompañando y nos va a entregar su visión desde la psicología y desde el tema más clínico. Está junto a nosotros Rodrigo Caguas. Rodrigo, muchas gracias por estar junto a nosotros, muchas gracias por compartir una vez más en Radio Touch. Hemos estado en otras instancias acá en la misma radio. Y quiero saber, desde tu visión, desde tu vereda, desde tu perspectiva, ¿en qué momento entra el psicólogo? ¿En qué momento pasa a ser una herramienta fundamental? Porque acabo de comentar,
El entrenador está acompañando siempre, están los papás por ahí, tu grupo de amigos. El tenista descansa en distintos actores a veces como para ir subsanando temas o evadiendo cosas, y incluso sus parejas o gente más cercana. Pero llega un momento, Rodrigo, que ya uno tiene que agarrar su bono de FONASA u otro y atenderse o buscar un especialista. Bienvenido, Rodrigo, encantado de compartir también contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Rodrigo, y para los amigos del programa. Muchas gracias por la invitación. Yo hubiese esperado haberles dado el mar de fondo en mi casa en Concón, pero lamentablemente me pillaron aquí en San Felipe todavía, así que, pero feliz de poder estar por lo menos por esta vía con ustedes para intercambiar algunas cosas. Así que muy agradecido por la invitación. A ver, con respecto un poco a lo que tú me preguntas, Rodrigo, bueno, hoy día evidentemente la figura del psicólogo del deporte está plenamente validada prácticamente yo diría que en casi todos los deportes. En el fútbol, por ejemplo, recordemos simplemente que ya es norma FIFA, de que los clubes tienen que tener psicólogos deportivos en sus staff, al menos en divisiones menores. Por lo tanto, cuando uno pregunta, bueno, ¿desde cuándo? Mira, antiguamente se pensaba que en el fondo había que trabajar fuertemente con nuestros jóvenes, porque se pensaba que nuestro cerebro, que se cableaba fuertemente en esa edad, después ya como que no cambiaba. Y hoy día sabemos en realidad por el avance de la neurociencia que nuestro cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, la figura del psicólogo, eventualmente como esta persona que en el fondo viene a gestionar cambios y viene a ayudar a hacer trabajo mental para hacer cambios a nivel cerebral, lo puede hacer en cualquier momento de la carrera de un deportista. Eso no tiene limitancia de edad. Lo único que impide eventualmente no poder hacer cambios es que el deportista no tenga ni actitud ni motivación para hacerlo. Pero en el fondo, en términos estructurales, se pueden hacer cambios, como les digo, hasta el último día. Entonces ahí es donde viene un poco el trabajo. Yo lo he estado escuchando atentamente ahí y claro, hay dos cosas que yo quisiera también aprovechar de comentar. Un poco el tema de la incertidumbre que ustedes comentaban al principio. Bueno, el principal enemigo del cerebro es la incertidumbre. Y por eso que tuvimos tantos problemas con los deportistas. Yo, con los tenistas con los que trabajo, en forma individual, no en la academia donde trabajo ahora, evidentemente nuestro principal problema era cómo gestionar bien la ansiedad y el estrés que generaba el confinamiento, porque no sabíamos cuándo íbamos a volver, en qué condiciones íbamos a poder volver, cuándo iban a haber nuevamente competiciones. Entonces toda esta incertidumbre generó mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces en ese sentido es muy importante un poco la labor, no solo como prevención, sino que también durante el surgimiento de este tipo de situaciones. Exacto, y a propósito de esto que estás comentando y el confinamiento, incertidumbre, estrés, en algunos casos, y también de deportistas, Freddy, también lo comentamos muchas veces, hubo algunos desórdenes en el sueño, en alimentación, quizás también en el trabajo físico. Algunos entrenaban con el sofá, agarraban unas cajas, cosas que encontraban en sus casas, porque los centros de entrenamiento estaban cerrados. Pero también esto se fue extendiendo y se fue prolongando en el tiempo, Rodrigo. Entonces, ¿cómo es el trabajo en marzo? ¿Cómo es el trabajo en mayo? ¿Cómo es el trabajo en junio? ¿Cómo es el trabajo en septiembre? ¿Esto es gradual, es progresivo? ¿Cuál es la herramienta con la cual tú sientes que se puede llegar a una especie de fórmula de éxito, entre comillas? Porque yo sé que no hay una receta perfecta, pero ¿de qué manera se trabaja cuando un tema se extiende más de la cuenta y no depende tampoco del deportista, sino que depende de factores netamente externos? Claro, pero ahí desde la psicología podemos trabajar mucho, un poquito más ligado al ámbito de la contención inicialmente. O sea, por lo menos a mí me pasó en la experiencia con mis deportistas que en un primer momento hubo que contener mucho. O sea, escucharlos, que en el fondo pudieran verbalizar lo que les estaba pasando, generar, en el fondo, que ellos manifestaran las emociones que estaban viviendo, un poco todo este proceso mental. Y después tratar como de ir trabajando en torno a las metas y los objetivos. O sea, claramente hubo mucho cambio con respecto a las expectativas y con respecto a los objetivos que se habían propuesto para el año pasado, básicamente donde tuvimos el problema. Entonces ahí, y bueno, y obviamente con eso complementamos con las técnicas que la psicología provee, como algunas técnicas de relajación para producir el menor impacto posible en los efectos de la ansiedad y el estrés. O sea, evidentemente lo que tú comentas, Rodrigo, fue cierto. O sea, la gente empezó a dormir más mal, tuvieron problemas de alimentación, que son todas manifestaciones que se producen a partir de una ansiedad y un estrés que a veces no se gestionaba de mejor manera. Entonces, era primero contención, luego tratar de refocalizar un poquito hacia dónde vamos, entendiendo que, como tú bien dices,
el tema pasaba por variables que muchas veces los deportistas no manejan, pero sí podemos manejar cómo podemos sentirnos frente a eso. Y ahí es donde yo creo que la labor de psicólogo es fundamental, en tratar de detenernos a repensar un poco en torno a lo que estamos viviendo, no verlo de manera tan negativa, cómo podemos sacar una oportunidad de esto, qué cosas podemos trabajar, y muchos empezaron a trabajar la parte psicológica. Yo viví meses bastante, yo no digo estresado, porque yo siento que no me estreso con mi trabajo, pero sí siento que viví mucho el tema de atender a muchos deportistas que a lo mejor en condiciones normales habríamos trabajado, que si yo, cada cierto tiempo tuvimos que trabajar de manera más intensiva. Entonces tuvimos muchas sesiones con muchos deportistas para poder ir trabajando estos temas. Y desde el aspecto de la comunicación efectiva, Rodrigo, porque acá también hay dos preguntas que te quiero hacer. Primero, la comunicación desde tu visión y desde tu ámbito, porque tú tampoco tenías la opción en algunos casos, en muchos casos, de tener a la persona frente a ti. Tenías que ocupar herramientas digitales, ocupar el Zoom, no había un contacto directo, no había una comunicación directa. Primero eso, y segundo, Rodrigo, también los rangos etarios. Y con esta cierro para que ya empiecen a preguntar nuestros comentaristas. La comunicación con un junior. Le mando un abrazo a David Fleming, a su hermana, a la academia de David en la que tú trabajas. Y los vamos a invitar también al programa. Pero ¿cómo trabajas con un niño de 8, con un niño de 13, con un niño de 17, con una niña de ya quinceañera que, por ejemplo, por el tema menstrual empieza a cambiar su estado de ánimo? ¿Cómo trabajas con un chico de 18 años que de repente no pesca? ¿De qué manera uno va desde la comunicación generando ese lazo que es tan necesario y más aún con estas situaciones de contingencia, como te digo, que de repente estabas en el Zoom y tu dirigido estaba con los cabros chicos saltando atrás con los hermanos, no escuchaban nada? Hay temas ahí que creo que afectaron un poquito también un correcto desenvolvimiento. Mira, inicialmente, evidentemente, yo podría decir que los más jóvenes son los que son más abiertos al trabajo así. Uno cree que en el fondo a los chicos les cuesta más este tema, pero en realidad son, bueno, por el mismo uso de las tecnologías, del teléfono, todo eso, la verdad es que fue muy sencillo. Tal vez con los adultos costó un poco más, pero los adultos también, como estaban con teletrabajo, muchos de ellos ya también estaban como obligados a adaptarse. Recordar siempre que el cerebro es el órgano que más fácil se adapta un poco a las nuevas circunstancias y había que hacerlo. Ahora, con respecto a la comunicación, bueno, efectivamente ahí es el trabajo que uno hace en lo individual. Evidentemente con algunos había que ser más lúdico, con otros hacer más directo, pero claramente, y en esto quiero ser súper enfático, el cara a cara es irreemplazable. Mientras nosotros nos estamos comunicando cara a cara, en directo, digamos, hay una serie secretamos una serie de sustancias, serotonina, endorfinas, oxitocina, que tiene que ver con la autoconfianza, que lamentablemente vía estas plataformas no se secreta. Entonces, evidentemente, perdemos una parte, que es la parte de generar algún tema emocional, fisiológico, que no es posible hacer a través de estas plataformas. Entonces hay que tratar de irlas reemplazando, y eso nos obligó a todos. Me pasó también en cuanto a mi rol de conferenciante. Me tocaron además muchas charlas, yo creo que cuadripliqué lo que normalmente hago cada año, de trabajar la parte del paralenguaje, que es una parte fundamental en la comunicación no verbal, no solo de estar aquí presente mirando dentro de las posibilidades, sino que también manejar mucho lo que es el paralenguaje, el tono, el timbre de voz, el volumen, etcétera, todas esas cosas, y eso obviamente también lleva al trabajo con las sesiones, con los deportistas. Ahora sí, última pregunta, Rodrigo. Se lo pregunta a Noelia. Deporte individual versus deporte grupal. De cuáles son los aspectos o elementos diferenciadores, los valores agregados que tiene uno u otro, o el trabajo es el mismo en el fondo. No, yo creo que implica distintos desafíos. A mí justo hoy día, aparte de trabajar en la academia de tenis, me toca trabajar desde que asumió Dacio Giovanoli con los Higgins y ahora con San Felipe, que jugamos el domingo la llave para el ascenso a primera división. Y evidentemente en cada circunstancia uno tiene distintas variables que trabajar y potenciar. Probablemente en el trabajo en equipo, en todo este periodo de pandemia, confinamiento, a lo mejor, claro, los jugadores tuvieron que entrenar en sus casas vía Zoom, pero habían contacto, habían posibilidades de conversar entre ellos. De repente el deporte individual se perdió un poco el contacto entre los deportistas que entrenaban entre sí, los deportistas individuales. Entonces, evidentemente, uno siente que a nivel colectivo, aparte de trabajar otras variables que tienen que ver mucho con la unión, el compañerismo, los liderazgos, la comunicación, la cohesión,
en deportes individuales se trabajan otras variables que tienen que ver un poco con el compromiso que tiene el deportista con su deporte, porque básicamente se enfrenta él solo al desafío. Yo un tiempo que trabajé en la Federación de Tiro al Vuelo, era interesante ese deporte porque, por ejemplo, ellos ni siquiera se enfrentaban a un otro, sino que se enfrentaban a un plato. O sea, ellos prácticamente están solos en el mundo, enfrentados un poco a este desafío, al igual que el tiro con arco. Entonces, bueno, indudablemente que cada deporte tiene su particularidad, pero también entendiendo que cada cerebro es como un árbol, ninguno es igual a otro. Entonces también se trabaja pensando un poco en los requerimientos y las necesidades de cada uno. Estamos en Fanáticos del Tenis de Radio Touch, el único y mejor programa que cubre el deporte de las raquetas. Hemos llegado a la mitad del programa y ya hice, en media hora, el recorrido con todos nuestros invitados y comentaristas. Desde este momento, y antes de ir con actualidad, Cristian, voy a abrir la ronda de preguntas de nuestros comentaristas. Don Egoen Jase, preguntas para nuestros invitados. Bueno, me gustaría preguntarle cuáles son los factores psicológicos que influyen en desarrollar un mejor tenis en el alto rendimiento, porque lo vemos, yo entreno niños de diferentes edades y las motivaciones para cada grupo son distintas. En cambio, un profesional es más exigente, compite con ellos mismos, a tener más habilidades, tener mayores recursos, también como que se atrapan y empiezan a ver, pucha, ataco por acá, juego una cortita, hago un drop. Entonces, ¿de qué manera uno puede progresar en el aspecto psicológico en el tenis profesional, me refiero? Esa sería mi pregunta para Rodrigo. Perfecto. ¿Qué tal? Mira, a ver, yo creo que uno va pasando por distintas etapas porque, a ver, nosotros denominamos a esto variables psicológicas y no nos las denominamos así porque nos guste, sino porque efectivamente son variables que van cambiando en el tiempo. Evidentemente puede pasar que en un momento inicial, cuando llega un chico a trabajar contigo, está súper motivado y evidentemente uno primero lo que tiene que reconocer el por qué es su motivación. Viene porque a lo mejor el papá lo obliga, viene porque quiere ser el nuevo Fernando González, o simplemente porque está el amigo ahí y quiere estar con él. O sea, primero reconocer un poco eso, entendiendo siempre que eso también puede variar. Yo creo que el ejemplo que les voy a dar a ustedes también es interesante un poco para poder entender este aspecto. Recuerden ustedes que Andre Agassi comienza a jugar tenis básicamente porque su padre lo obligó a eso, y él cuenta que entre los 3 y los 13 años prácticamente odió el tenis porque tenía un papá que no cumplía el rol de padre, sino que de entrenador y que lo único que quería que él jugara. Pero luego cuando empezó a ir a la Academia Nicoletti, ¿no es cierto?, empezó a desarrollarse un poco más, entendió que tenía habilidades, que le iba bien, empezó a comprender que el tenis podía darle otras perspectivas, otras herramientas, otras cosas, y por ahí se reencantó un poco. Entonces las variables psicológicas en general van cambiando. Pero es muy importante tener claro, a la base independiente de eso, de que nuestro cerebro, que está programado para sobrevivir, esto no lo olviden nunca para todos, ¿sabes? Esto no es independiente de cómo nacemos, dónde nacemos, con qué características fuimos estimulados cuando jóvenes. Nuestro cerebro tiene un solo objetivo, que es ayudarnos a sobrevivir. Al cerebro lo único que le interesa es que nosotros lleguemos vivos cada noche. Y esto es dado porque hace 600 millones de años atrás, cuando el ser humano tenía que cumplir 2 cosas: salir a matar animales para comer y defenderse de los animales. Entonces, este cerebro creció bajo el instinto de supervivencia, y eso se mantiene hasta el día de hoy. En el caso del tenis, indudablemente es muy importante tener claro que nuestro cerebro, producto de estas características, es un cerebro que permanentemente está estacionado en la zona de confort, trata de que nosotros no salgamos. Entonces, cuando Rafa Nadal, por ejemplo, en su libro, Rafa mi historia, dice, esto es atípico porque nos obliga a llevar nuestro cuerpo al límite todos los días, bueno, hay que partir diciéndole que el cerebro probablemente no lo va a acompañar en esa tarea, y nosotros como formadores, como acompañantes del deportista, como profesionales alrededor de él, tenemos que ir tratando de inculcar eso. Entonces hay varias variables que se trabajan, como la tolerancia a la frustración, la gestión de las emociones. Ojo, hoy día no se habla de control de emociones, se habla de gestión, de cómo bajamos la frecuencia para que las emociones no interfieran en los entrenamientos de las competencias. Por ejemplo, en el caso del tenis, el habitual tema de me frustro, tiro la raqueta, me bloqueo, se me acorta el brazo cuando tengo ansiedad. Entonces, bueno, todas esas variables son, creo que, fundamentales para trabajar permanentemente. Ojo, esto es no solo en el deporte formativo, sino que también para los tenistas adultos. Muy bien. ¿Dónde hay más preguntas? No, me gustaría que aprovechara de decirnos cuál es la mejor manera de motivar a un niño, no solamente porque el papá juega tenis o porque quiere ser un Chino Río o quiere ser un Mazú. ¿Cuál sería una manera más lúdica de motivarlo y poder sacarlo adelante en la parte psicológica? Mira, ahí es muy importante, y yo siempre doy esta recomendación
a mis alumnos en clase, a los profesionales, a los profesores. Siempre es bueno reconocer primero los motivos por los cuales los chicos están ahí. Mira, voy a contar una experiencia pequeña, en un segundo. Profesor amigo mío de tenis, que tenía una escuelita en una municipalidad, y me dice, se me están yendo la gente, ¿por qué no vas tú un día y me ayudas? Y veo que... Claro, entonces yo llegué, efectivamente, y el tipo hacía, normalmente la rutina era, por ejemplo, hacer canasto, que es bien habitual en tenis, pero resulta que tenía una larga fila de chicos esperando para que uno le pegara, volvía a hacer la fila, y así entonces finalmente los chicos pasaban 10, 20 minutos, claramente, sin mucha actividad. Después llegaba, pegaba un derecho, un revés, pum, y se volvía a poner en la fila. Entonces, evidentemente, ese sistema implementado por él no era muy ayudativo en ese sentido. Entonces, lo que yo quiero transmitir un poco es que muchas veces los chicos están ahí porque quieren primero movilizarse, quieren hacer algo, a lo mejor están aburridos en la casa. Otras veces, que nos ha pasado mucho, obligados por los papás y a veces obligados de la forma que te escondo el play si no te inscribes en algún taller o no vas a hacer deporte. Otros porque verdaderamente, efectivamente, quieren pensar un poco en el alto rendimiento. Hoy día se ha sumado algo que es bien interesante, que años atrás no teníamos tanto. Hoy día yo diría que casi el 90% de los jugadores juegan por tratar de llegar con beca a la universidad, en Estados Unidos básicamente. Entonces, lo primero que habría que reconocer es el motivo por el cual el chico está ahí. Y de esa forma tratar de irlo guiando para potenciar a lo mejor otras variables que pueden motivarlo en algún momento determinado, pero sin dejar de lado el motivo inicial por el cual están ahí. ¿Ok? Eso es como, yo diría, una regla importante a no olvidar. Mira, qué bueno. Se agradece mucho. Don Cristian, su ronda de preguntas para nuestros invitados. Primero que todo, Rodrigo, muy buenas tardes. Cristian Lizama aquí desde el estudio. Siempre asociamos el tema de la psicología a veces un poco con el lado malo. Como que decimos, hoy como que está yendo al psicólogo, como que las cosas van mal, y en realidad no es así. Y mi pregunta es bien certera. Tú, según tu experiencia, ¿qué ha sido más difícil tratar para ti? ¿El jugador que viene muy mal, que viene muy abajo, o el jugador que está muy arriba y no sabes cómo bajarlo? Es una buena pregunta, la verdad que no la había hecho. ¿Qué tal, Cristian? Sí, es verdad lo que tú comentas inicialmente, pero hoy día yo creo que esto ha ido cambiando. Fíjate que hoy día yo que trabajo, bueno, voy a hablar un poquito a lo mejor de otro deporte, el fútbol. Yo me doy el trabajo de entrevistar a todos los jugadores de los equipos, y ya todos vienen con trabajo psicológico. Entonces, esto que yo hacía hace 5 años atrás, 7 años atrás, 10 años atrás, de empezar a contarles que el trabajo psicológico no tiene nada que ver con psicología clínica, eso es para los psicólogos que están en consultorios, en hospitales, en clínicas. Nosotros lo que hacemos es potenciar el rendimiento deportivo, ayudarles para que lo que ellos hacen en cancha lo potencien. Ya no me toca tanto hacerlo. La verdad es que casi ya no lo hago. Por ejemplo, hoy día, en San Felipe, donde estoy, ya no tuve que hacerlo. Inmediatamente empezamos a trabajar rápidamente variables psicológicas porque todos ya tenían más o menos claro la idea del trabajo. Entonces, tal vez lo difícil, yo te diría que más que difícil en términos de trabajar, si es que hay alguien que está con dificultades o alguien que hay que tratar de potenciar en el fondo para que logre eso, no tiene que ver con la condición en la cual tiene, sino que cómo está estructurado su cerebro, por decirlo de alguna forma, y cómo podemos apoyar eso desde lo mental. Hay veces que movilizar jugadores cuando están en situaciones al límite es fácil, y a veces es más difícil movilizarlos cuando están a punto de lograr situaciones importantes, han hecho un buen proceso, y cuando tienen que dar ese punto a lo mejor es más difícil movilizarlos. Yo creo que ahí uno atiende siempre a las características más individuales, y me parece que ahí es difícil hablar de algo normativo. O sea, me parece que yo no podría decir sí, en general es más difícil, sino que yo apunto más a lo individual. Creo que cada caso en verdad es bien distinto. Pero lo más importante, y repetir un poco lo que dije anteriormente, no hay ninguna posibilidad de que nosotros movilicemos cerebros, movilicemos personas, si es que no existe a la base una actitud y una motivación para querer hacer eso. Eso es fundamental, independiente de la condición deportiva en la que se encuentra. No, más preguntas. Vamos entonces a ir con nuestros auditores también. Y vamos a abrir la mesa también, Rodrigo, acá al estudio, porque Bastián Alejandro Pozo le pregunta a Noelia de qué manera se puede aplicar el coaching en jugadores o deportistas amateur. ¿Es distinto? ¿No es distinto? ¿Está más preparado? ¿Está menos preparado? Porque estamos hablando del tema del coaching, no del tema deportivo. No es que sea de un menor nivel deportivo, no es lo mismo que sea el mismo nivel motivacional, me imagino. Muy buena pregunta. En este caso, bueno, deporte formativo, deporte amateur, alto rendimiento. El coaching es una herramienta que puede ser utilizada de forma transversal en el deporte, ¿ya? Y como hablaba anteriormente,
Para los entrenadores es una excelente herramienta porque les permite potenciar su liderazgo. Y para el deportista es una gran herramienta también porque me permite saber qué quiero, cómo lo quiero y qué tengo que hacer para buscar mis resultados. El coaching se basa en preguntas que las podemos ir trabajando a medida de que vamos avanzando en el deporte, en la práctica deportiva y en base a los desafíos que vamos teniendo en la misma. Por eso tú me hablas en el deporte amateur, perfectamente puedo ir viendo cuáles son los objetivos que tengo a corto, a mediano, a largo plazo y a través del apoyo y el acompañamiento del coach en este caso, ir teniendo, ir adquiriendo, ir revisando qué habilidades tengo, cuáles tengo que desarrollar mejor, cómo me proyecto. Y son preguntas que si las trabajas desde las técnicas que nosotros desarrollamos, se pueden hacer en cualquier área del deporte y en el amateur. Es ideal porque también te brinda la proyección de qué quieres en el deporte. Bueno, también ese es un tema fundamental, que exista disposición de ambas partes. De todas formas. Y cuando no existe esa disposición de ambas partes, y por ejemplo sucede, y por ahí comentaba Rodrigo Caguas, el tema de los papás, porque está esa teoría también en muchos tenistas, del espejo, que muchos padres ven a su hijo reflejado en el espejo y quieren que sean como él, o viceversa, que sean tenistas como el papá no pudo serlo, y lo obligan a ganar torneos y a jugar de una manera que quizás está por sobre su expectativa. ¿De qué manera se trabaja con los padres? ¿En qué momento entran los papás? ¿En qué momento entra la pareja? ¿En qué momento entran los hermanos? ¿O esto es un trabajo uno a uno? Aquí también tenemos un área específica de lo que es el coaching, que es el coaching para padres. Los papás también necesitan coaching. Los papás también necesitan ¿Más que los propios deportistas a veces? O... A veces sí. En verdad los papás también necesitan este acompañamiento, porque yo siempre lo digo con los chicos, ¿cuándo te han enseñado a ser papás de hijos deportistas? Los papás no saben tampoco hacerlo. Y nosotros desde afuera como entrenadores creemos que ellos tienen que no dar la instrucción, no mandarlos, dejarlos ser, etcétera, etcétera. Pero también ellos necesitan un acompañamiento. Porque lo que muy bien dices tú, quizás ellos también exteriorizan que ellos en algún momento quisieron ser deportistas y no pudieron. Y también entregan esos deseos, se lo ponen en el hijo. Entonces los papás son uno de los principales actores que necesitan coaching. ¿Por qué estás trayendo a tu hijo? ¿Tú sabes si tu hijo es feliz en esto o no? Súper importante. Así es. Vamos a ir ahora con Don Cristian. Freddy, por favor. Sí, no, es que yo puedo hablar por mí, es como una experiencia personal que lo tuve con mi hijo. Yo tengo un hijo de 12 años. Don Paolo, desde que jugó fútbol. Y está estado en varias, y una experiencia que lo llevé al tenis de mesa, por ejemplo. Y tengo la cercanía y con la gente del tenis de mesa de la federación, que les mando un saludo, y a Rodrigo Martínez, que está de cumpleaños hoy día. Un abrazo a Rodrigo. Felicidades. Nuestro gerente. Sí, el gerente de la federación. ¿Habla de ahí tenis bien? de No, mesa. solamente a Rodrigo. No. Y a Henry tampoco. No, porque Rodrigo es el que está de cumpleaños hoy día, así que ahora hay que saludarlo. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que me quedé mucho con lo que dice Noelia, porque a mí me pasó con mi hijo, que un día lo llevé al tenis de mesa y lo dejé con el entrenador, claro, motivado porque a uno le gusta el deporte, porque está vinculado, y lo dejé. Entonces cuando terminó, quedó de tal manera, tan cansado, que me decía, mira papá, es que este ejercicio que yo hice, a mí el entrenador me gustó, pero me dejó tan cansado. No, me dijo, mañana no voy a venir porque quedé muy cansado. Pero bueno, yo le dije, ya, mañana veamos qué pasa. Y fue dándose que al final me dijo, no quiero ir. Y claro, entonces uno pensándole, decía, bueno, ¿esto será realmente lo que yo quiero para mi hijo? Y quedé con la duda. Y hay una gama de deportes que a él le gusta, pero él dice, no, yo quiero ser futbolista. Y ahí entra uno también en la duda, que uno quisiera que ese deporte que a uno le gusta, que estuviera ahí, vinculado. Entonces, por eso es la pregunta que yo le quería hacer a Noelia, que tal vez es lo que uno hace mal como papá, más allá del tema de la motivación. Hace unos meses me tocó, bueno, Rodrigo comentaba de que ahora en esta época de pandemia nos han tocado dar charlas, conferencias, capacitaciones como nunca, y me tocó justo con una escuela de palestino de fútbol formativo. Y tuve la posibilidad de tener no solamente a los entrenadores, sino también a los papás. Cuando yo hablaba con los papás y les decía de que, en definitiva, cuando tú dices que hago mal, ojo con decir que hago mal, porque en definitiva yo quiero ponerme en la posición de que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro. Entonces, el hacer mal es quizás desde que no sabemos, que no tenemos las herramientas.
Entonces, si nosotros supiéramos gestionar o trabajar con hijos deportistas, o trabajáramos quizás tampoco esta triada, ¿no? Entrenador, padre, deportista, las cosas serían muy distintas porque estaríamos trabajando en equipo. Y cuando hablamos de estas situaciones que pasan con nuestros deportistas de alto rendimiento y quizás excluimos este equipo que son también los papás, son también los hermanos. Cuando tenemos hijos deportistas, la familia se involucra. Entonces, en ese contexto, los papás no hacen las cosas mal, intentan lo mejor, claro, pero en ese aspecto hay cosas que por desconocimiento obviamos. Vea usted casi siempre por qué el hijo del medio es deportista. Mira. ¿Quién es el que tiene menos atención? Ahí se me va a preguntar a Rodrigo Caguas cuando esté con nosotros, porque antes de eso, porque nos quedan 10 minutos, bloque de actualidad donde va a entrar mi amigo Freddy con Cristian Alejandro Tavilo, según el fanpage más grande de nuestro país. Nuestra segunda raqueta nacional no pudo seguir avanzando en el Challenger 80 de Turquía. Alejandro Tavilo cayó ante el italiano Alessandro Ianesi ganó el primero 7-5 y después perdió 5-7. ¿Qué segundo set? Y 1-6. Así nuestro tenista se despide del torneo en Oriente Medio con buenas sensaciones, luego de reencontrarse con su tenis porque no le había ido muy bien después de un difícil inicio de año. Sin embargo, se queda con 8 unidades ATP que permiten que el gran Alejandro llegue al puesto 167 del ranking, y el siguiente desafío es ni más ni menos que el Challenger de Concepción, que lo vamos a estar comentando la próxima semana, porque hay mucho paño que cortar ahí, Cristian. Contingencia, actualidad tenística de esta semana con poco movimiento, pero en este caso tenemos a un tenista activo y que desgraciadamente hoy quedó fuera de su torneo. Sí, lamentablemente hoy día estuvimos ahí. Ahí está. Vamos a analizar eso. Ahí está, clarito. Hay las reacciones de un tenista durante el partido. Sí, sí. Pero ahí ganó. Clarito. Lo de hoy día, la verdad, no sé si tiene mucha explicación. En los meses que llevamos transmitiéndolo a los tenistas chilenos, lo que vivimos esta madrugada, los que estábamos ahí, Alejandro estaba 5-3 en el segundo, 40-15 sacando. Y bueno, el 40-15 lo pierde bastante peleado, y el 40 iguales, de 40-30 a 40 iguales, fue una doble falta, que lo mismo que decía Rodrigo. O sea, se le cortó el brazo a la mitad. Uf. Y de ahí lamentablemente se borró. El italiano supo aprovechar esa, entre comillas, ventaja que tuvo que entregó Alejandro. Y en el tercer set ya corporalmente, que también lo hablábamos con Nelly afuera, se borró y ya estaba pensando netamente en Concepción. Así que bueno, lamentablemente cayó Alejandro hoy día en cuarto de final allá en Turquía. Rescata así 8 unidades. Recuerden que no hay resta tampoco de puntos porque no se están defendiendo. Así que todo lo que se haga de aquí hasta creo que posterior a Roland Garros se va a sumar. No hay resta tampoco de puntos. Y el próximo desafío de Alejandro va a ser aquí en Concepción. Bueno, no aquí realmente, sino que en el sur de nuestro país, va a estar disputando el Challenger de Concepción, que también es un Challenger 80. También va a estar Tomás Barrio en la semana. Recuerden que es la segunda semana del US Open. Del Australian Open. Me adelanté a agosto. La segunda semana va a estar jugando Alejandro y Tomás, que ambos entraron al main draw, que eso es lo que tenemos, y también Nicolás Yarre, que tiene ya un wildcard que se le otorgó a la organización. Así que por lo menos ya tenemos 3 chilenos en el main draw. Eso va a ser la segunda semana del Abierto de Australia. Recuerden que el Abierto de Australia parte el 8 de febrero. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo parte? Porque a esta altura ya estábamos jugándolo. Un caso de contagio en el hotel. Hace un par de días se suspendió todo. Se suspendió todo, y ayer tuvieron que jugar 2 partidos en Melbourne. Recuerden que están todos en Melbourne. No, aquí no hay, están todos jugando en distintas canchas, y todos con cuarentena previa. Claro, y hay 3 torneos jugándose en las mismas canchas que se va a jugar el Abierto de Australia. Está jugándose la ATP Cup, que ya tenemos ya semifinalistas, Alemania y Rusia por un lado, Italia y España por el otro. Ahí se vienen buenas llaves. Y ya se están definiendo también lo que es el Great River y el Murray Open, que eso ya se están jugando también en Melbourne, que ya están los semifinalistas, que hay buenos partidos también. Luego de eso se van todos al Abierto de Australia, y de ahí ya los que vayan cayendo en primera ronda ya pueden tomar sus maletas, irse de Melbourne. Sí. Y seguramente algunos van a caer aquí en el Challenger de Concepción, que esperemos y también tiene un buen entry list. Así que por lo menos, como les digo, repito, Alejandro Tavilo, Tomás Barrio y Nicolás Yarri ya están confirmados en el Challenger de Concepción, y ahora
Esta semana se está jugando una pre-quali también en el club de tenis Bellavista, donde hay muchos ojos puestos en uno de los... No me recuerde, uno de los partidos tengo una fe al chino enviado, no me lo siga chaqueteando al chinito, gran tenista. Gran tenista. El mejor es Lais, no, el mejor es de Pedro Rebolledo y Checho Cortés. Pero, También. quiero saber la opinión de Freddy, de nuestros tenistas, porque nos quedan 5 minutos, Freddy. No, pero actualidad de pero nuestros tenistas, tu lo visión. de Alejandro, la verdad que, claro, uno no lo esperaba. De hecho, tú sabes que lo vimos ahí en Chicureo, lo conocimos y, claro, uno lo veía un muchacho muy tranquilo, pero cuando pasan estas cosas uno no Vamos a ver el video de imagina. nuevo en el cierre y voy a ir con Rodrigo Uno Caguas no se para la analizar imagina, eso. porque a ese nivel y sabiendo que sabe que después se va a ver en todos lados. Ahora, lo único que uno espera es que para este año nuestros tenistas puedan salir y sacar y ir elevando un poco su nivel, sobre todo para todo lo que se viene, esperando, digamos, que esta cosa de la pandemia vaya bajando un poco y qué bueno que tenemos la vacuna y hay que vacunarse. Pero dura 6 meses, mensaje. así que en invierno te va a llegar Sí, de nuevo y pero- hay que pasar agosto. Pero bueno, hasta el momento esperemos que la cosa vaya teniendo buenas notas para todos. Definitivamente yo creo que todos queremos salir de esta cosa, en muchos ámbitos. Y sobre todo nuestros deportistas, que los queremos ver teniendo buenos resultados. Eso es lo primero. Y esperemos que se pueda hacer el Chile Open. Se va a hacer. Sin público, Claro, pero sin se va público, a hacer. al igual que el En Challenger de marzo. Concepción. De hecho, Cristian estaba tan apurado que ya estaba pensando en US Open. Sí, Quiere que pase rápido el tiempo. apuradísimo. Max, para cerrar, quiero ir con el video de Alejandro para saber la visión de Rodrigo Caguas y de Noelia en el cierre. ¿Qué pasa con estos aspectos automotivacionales? Eso fue con Alejandro ahí en el tercer set. Después de eso, chicos, primero no es normal en él. Ojo, es un chico muy tranquilo, muy callado, muy quitado de bulla y siempre está con el vamos. Después de eso, porque no había ganado ningún partido, dio vuelta el partido y ganó en 3 sets. No había tu visión respecto a esta automotivación. ¿Es positiva, es negativa? ¿La puteada cuenta, no cuenta? Bueno, para nosotros como hinchas fue fantástico, pero desde tu perspectiva. Se escuchó fantástico. Para mí sí, Clarito. fue un bálsamo, puta, bueno, Sí. después dio vuelta el partido. O sea, Era necesario. Si para él estuvo buenísimo y le sirvió, vamos, totalmente válido. y con puteada incluida. Con puteada incluida. O sea, si él es feliz así y lo ayudó, yo creo que es perfecto. O sea, volvemos a lo mismo. Él está bien o está mal. En definitiva, en lo que tú necesitas, ¿qué necesitas? Creo que esa es la Sí. pregunta. ¿Qué Él necesitas para necesitaba hacerlo? sacar un partido este año y sacó el partido. Creo que Aplica. por ahí aplica, de todas formas. Don Rodrigo Que sabe- Caguas. perdón, sí. perdón, muy cortito. Sí, porque queda un es minuto. extraño verlo Sí. en esa reacción. Nada más, Rodrigo. No, disculpa, que Rodrigo Caguas, quiero cerrar contigo porque hay una cosa con la automotivación, otra cosa es la autocrítica y en qué momento es destructiva y en qué momento es constructiva, porque en este caso fue constructiva, pero ¿qué piensas tú respecto a este tipo de situaciones? Mira, lo primero que a lo mejor habría que aclarar es que el concepto de motivación no aplica en ese caso. Eso yo diría que es más que nada activación. Perfecto. Porque la motivación, cuando hablamos de eso, son procesos mucho más estables y más largos en el tiempo. Esto apunta básicamente que se activó en este momento. Entonces el concepto correcto es activación, no motivación. Y evidentemente lo que hoy día sabemos, estamos, miren, lamentablemente rodeados de teorías muy setenteras, ochenteras, noventeras, erradas con respecto a esto. Hoy día sabemos que las emociones, como un poco tiene que ver con eso, se tienen que gestionar porque cualquier tipo de emoción, sea placentera o displacentera, ya no se habla de emociones negativas ni positivas, sino que placenteras o displacenteras son igual de nocivas para el rendimiento deportivo. Entonces hay que tener ojo con que esto que le resultó a él en este momento sea una herramienta que pueda utilizar permanentemente en otros momentos. Hay que tener ojo porque cualquier emoción con intensidades altas afecta al rendimiento. Entonces ahí es donde hay que gestionar un poco el nivel de emociones. Por eso es importante un poco trabajar esto con los deportistas para que ellos no sientan que estas cosas que les resultan en algún momento son como cosas que tienen que permanecer en el tiempo. Que no se convierta en un hábito. Quiero cerrar, Rodrigo, contigo porque la Constanza Camaño siempre comenta y nunca la hacemos participar. Me he pasado un minuto, Max, porque quiero traspasar la pregunta de Constanza. ¿Cómo trabajar con Garín, Otavilo, Rodrigo Caguas, que son introvertidos, que son unos más calladitos, otros más amurrados? ¿Cómo trabajarías tú con ellos? La receta, yo sé que es difícil, pero ¿qué harías en primera instancia con ellos?
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en general características de personalidad puede que no afecten tanto el rendimiento, que sea más introvertido, porque de hecho hemos tenido deportistas como González, como el Chino Ríos, como Mazuca, han tenido características de personalidad diversas. Lo importante es enseñarles a ellos, entregarles herramientas psicológicas para que gestionen de mejor manera la frustración, la ansiedad y las distintas variables. Entonces, ahí no está la clave del entrenamiento mental. A mí me parece que Garín, porque lo ha declarado él, no porque yo lo conozca, ha lidiado muchos años con el tema de la ansiedad. Me parece que eso lo ha ido acompañando durante mucho tiempo y me parece que ahora último puede gestionarlo mejor. Pero tal vez hay que insistir sobre eso. Me parece que con él específicamente el tema de la ansiedad. Con Tavilo, no sé, a lo mejor enseñarle más herramientas para que él pueda potenciar estos momentos, porque esto que le resultó ahora, como bien veíamos, puede ser que en ese momento, pero ojo, que él puede tener herramientas más concretas, más permanentes, para trabajar incluso previo a los partidos. Eso no hay que olvidar que el trabajo mental también no es solo lo que hace un jugador en el partido, sino que también lo que puede hacer antes. Entonces, básicamente es un trabajo de empoderamiento de técnicas psicológicas. Te agradezco, Rodrigo Caguas. Vamos a hacer una segunda parte con más tiempo. Gracias por tu disposición, gracias por tu tiempo y espero que la próxima semana vamos a contactar a la academia para ver si podemos hacer algo con ustedes. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por darle el espacio a la psicología del deporte. Como siempre, es lo justo, es lo que amerita. Y al coach también, Noelia. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado. Vamos a hacer una segunda parte. Don Freddy, encantado. Nos vemos en actividad deportiva. Me va a invitar, me imagino, porque ya me tiene abandonado. Sí. Estamos muy polémicos, parece. No, sí, hay que... Bueno, depende de las circunstancias, pero muchas gracias, Rodrigo, por estar acá en tu programa, Fanáticos del Tenis. Me encanta hablar de tenis. Fantástico. Gracias. Muchas gracias a don Cristian, a don Egoy. Nos vemos el próximo jueves en el fanpage más grande del país. Así es. Vamos a estar el próximo jueves ahí también con nuestro Tenis Chile Radio. Y el próximo viernes nos vemos acá en Fanáticos del Tenis de Radio Touch, espacio que fue dedicado a mis dos maestros, que en paz descansen. El COVID ha sido devastador. Enrique Ramírez y la Manola Robles. Un abrazo para ellos a la distancia. Que esté muy bien, que sea una gran semana.